Shalom, un saludo especial para ustedes, que el Eterno les bendiga, gracias por estar con nosotros, estamos agradecidos por este tremendo ministerio de bienvenida, damos gracias a Adonai porque juntos somos un ejat, somos un equipo de trabajo. Y pues bueno, los temas que toquemos el día miércoles en Estudio Bíblico Maná, usted tiene el privilegio de verlos y luego de hacerle toda la retroalimentación a través del estudio de bíblico de preguntas y respuestas. Es un fogueo donde juntos compartimos esa interacción de la enseñanza de cada miércoles, ¿saben? Bueno, tema para el día de hoy en Estudio Bíblico Maná. Yo quiero que tú tomes papel y lápiz y un espíritu enseñable para que juntos entremos a los temas del día de hoy. Amén. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intentarla identificarla a simple vista es prácticamente imposible, porque su apariencia durante todo el crecimiento es semejante a la del trigo. Por eso, Yeshua HaMashiach en la parábola del trigo y la cizaña les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Estamos ante una era judiofóbica, donde nos estamos sintiendo así. El día en que la verdad y la mentira se encontraron. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. La verdad se asomó para ver si era cierto. Y así es. Así era. Hermoso día, dijo la verdad. Aún más, hermoso está el lago, dijo la mentira. Y la verdad miró hacia el lago y vio que efectivamente la mentira decía la verdad. Y asintió. La mentira corrió hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa. Nademos juntos. Bueno, no sé si aquí sea el juntos o juntas, la verdad y la mentira. Nademos. La verdad tocó el agua y realmente estaba hermosa. Entonces la verdad confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira. Se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaron al verla. Es así que hasta el día de hoy la mayoría de la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada con la ropa de la verdad y no a la verdad desnuda. Porque la mentira tomó las ropas de la verdad y las vistió. Y camina vestida aparentemente como la verdad, siendo la mentira. Mientras que la mentira, incapaz de vestirse con vestiduras mentirosas, prefirió caminar desnuda. Y a la gente no le gusta ver la verdad desnuda. Acompáñame a escudriñar las Escrituras desde una perspectiva bíblica, porque en ella está la verdad. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Acompáñanos en la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no escribe y lee, se le olvida.
Esa palabra que el pastor dio en Toral Instante se la robé, digámoslo de esa manera. Y le dije, dame esa palabra, que esa palabra va a dar mucho ámbito en el tema del día de hoy. Así que le dije al pastor, te voy a robar tu palabra de la mentira y la verdad. Y cómo la mentira se ha disfrazado con trajes de verdad, ¿verdad? Bueno. Tema para el día de hoy. Quiero que usted comparta conmigo. Uno tiene que aprender a ser honesto, ¿cierto? Cuando uno va a dar un tema, a veces ustedes tienden a... Rápido me voy a ir a ver el término que dice en Google. Pero yo quiero saber qué significa para ti el tema. No qué Google dice, ni qué dice el rabino YouTube, sino qué dice tu palabra, tu pensamiento, la manera en que tú estás viendo las escrituras desde un punto de vista hebreo. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿se ha sembrado una semilla judeofóbica y se ha dicho que Yeshua fue creado? Quiero que tú vayas conmigo ahí, interactúes y me digas si fue creado o no fue creado. Quiero que me escribas eso. Desde tu punto de vista teológico, ¿Yeshua fue creado o no fue creado? Y todos vamos a interactuar. No importa, si te equivocas no va a haber ningún problema. O sea, la idea del tema de hoy es que lleguemos escrituralmente al resultado de la verdad. No a vestir la vestidura de las mentiras, sino a llegar al resultado escritural de la verdad. Y para llegar a ello necesitamos interactuar. Entonces, a ver, compártanme allí, amados y amadas que me escuchan, pastores que están aquí conmigo. Yo he visto que los pastores a poco escriben y me encantaría que ellos participaran dentro del tema del día de hoy. ¿Fue Yeshua creado o es una semilla judeofóbica? La gente que respalda que Yeshua fue creado se lo dan con una cantidad de citas bíblicas y casi que lo llegan a convencer de algo. Pero necesitamos la evidencia escritural, siempre la evidencia escritural y clarificando texto con contexto, porque todo texto sin contexto es un pretexto. Otro de los líderes, saquen la cara a ver los líderes aquí, los quiero ver, saquen la cara a los que están estudiando estudio bíblico Maná. Digan, mire, pastora, esto es lo que nosotros creemos, esto es por lo que moriremos por esta verdad. Vamos. Eso es todo lo que tienen para dar de este tema. Yo me imaginé que usted me iba a escribir cualquier cantidad de cosas correspondiente a esa verdad. Victoria dice, Ejat. Entremos entonces al tema y vamos a ir a las escrituras y vamos a ahondar en las escrituras y nos vamos a colocar allí en ese tremendo trabajo ministerial que es la escritura de ahora. Del libro de Bereshit, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nació la semilla judeofóbica? Vamos a analizar todo de acuerdo a las escrituras y vamos a ver el concepto. ¿También? En el libro de Bereshit, dice en Bereshit capítulo 2, verso 7, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí nace lo que nosotros conocemos como creación del ser humano, ¿verdad? Entendemos perfectamente eso, ¿cierto? Note muy bien, amados hermanos, que aquí Adán no tiene ombligo, o sea, no tuvo cordón umbilical, no tiene padre ni tiene madre, es creación, ¿cierto? Del polvo de la tierra
Adonai forma del polvo la tierra y sopla sobre Adán aliento de vida. Bien. Entonces, en esa semilla judeofóbica vamos a escudriñar el relato de esa creación. Y ahí todo el mensaje de la Torá cree que Adonai tomó del polvo de la tierra e hizo a Adán. Usted no ve que en ninguna parte los patriarcas hayan dudado del relato de la creación. ¿Estuvieron los patriarcas en el Edén para ver que estuviera sido así? No. Entonces, pero ellos creen por la palabra de Adonai que Adonai creó al hombre del polvo de la tierra. Ahí no hay duda, ¿cierto? La Torá cree que esta es la verdad. Ahora bien, entonces, si eso es así, y si la Torá nos habla a nosotros de este concepto, entremos al tema del por qué es tan importante lo que es la semilla judeofóbica. Este estudio, los científicos acaban de descubrir en un estudio, demuestran que la sustancia puede generarse de las condiciones naturales de una arcilla, ¿verdad? Biomolecular. E hizo posible la catalización de la reacción bioquímica, y explica el profesor de Ingeniería Ambiental de Biología de la Universidad de Cornell que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Los científicos llegan a la conclusión de que efectivamente el hombre fue creado del polvo de la tierra. Qué hermoso, ¿no le parece a usted? Cuando todo lo que es la evolución no acepta la creación, pero la misma creación demuestra que la palabra de Dios es confiable y segura. Bien, entonces vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, se creía completamente del relato de la creación. O sea, el Brit Hadasha pone en duda la creación del huerto del Edén de Adán y la varona en los 7 días de la creación. Nunca. Desde Bereshit hasta Apocalipsis, la palabra comprueba efectivamente que creemos en el relato de la creación, que creemos en el relato de la creación de Adán y la varona, y que creemos que Adonai lo hizo lo sopló con el aliento de su boca. La Biblia es clarísima desde Bereshit hasta Apocalipsis. Cuando nosotros leemos en el libro de Marcos capítulo 10 verso 6, Jesús habla de la creación y dice: Maestro, respondió, pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo. O sea que la Biblia nos relata que hubo una creación y que en esa creación Adonai establece esa creación y ese ser como el ser creado de Adonai. No había duda. No había duda. De ninguna especie había duda. Donde nació el dudar de la creación y el dudar de la tomar la evolución como una base doctrinal antibíblica. Vamos a estudiar esto para que usted se dé cuenta cómo es que se ha introducido esa doctrina judeofóbica contra nuestro Mashiach de Israel. Entonces, cuando nosotros vamos a la creación en Yeshua, vamos a escudriñar la creación y el relato y lo que creían nuestros patriarcas de Ish y de Isha. Es sumamente importante. Óigalo bien lo que le voy a decir. No basta con darme una cita de Juan 1, no basta con decirme que Yeshua es Adonai. Tienes que escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea, desde Bereshit hasta Apocalipsis, para encontrar todas esas verdades y poder desmantelar
todas esas mentiras. Yo di un estudio, no recuerdo, la líder de Estudio Bíblico Maná puede asegurar qué módulo es. El Estudio Bíblico Maná, yo di Berechit y enseñé, creo que 14 o 15, no sé cuántas lecciones de Berechit, desde el mismo comienzo de la creación, desde una perspectiva hebrea. Y luego a la final enseñé acerca de por qué es tan importante entender la creación versus la evolución. Y les dije, todo papá y toda mamá deben de estar estudiando estos módulos de esa manera, porque en la escuela a ellos no les enseñan la creación, sino la evolución, para llevarlos al concepto gnóstico y ateo fuera de la palabra de Adonai. Así que estos temas deben de ser verdades claras en las familias ministeriales y en las familias de discipulares de Israel Casa Integral. Y si no, nos van a meter gato por liebre, se lo aseguro. Lo que usted va a empezar a escuchar ahorita más adelante en el tema le va a mover el piso. Cuando los principios se mueven, las mentiras florecen. No hace poco, un estudiante de Cambridge que está estudiando religiones filosóficas en su tesis de grado, vaya que esa es la noticia del mundo hoy en día, hoy, esta semana, búsquelo en las noticias. En su tesis de grado dijo que Yeshua, que Dios, o que Jesús, perdón, era transexual y que la sangre había vertido por sus partes íntimas. El 90% de la gente de la universidad se retiró de ese momento, de esa grabación, porque lo vio como la herejía. Pero ¿de dónde Cambridge, cuando tenía principios judíos, aceptó esta filosofía mentirosa? Porque las mentiras se disfrazaron de verdades. Y hoy en día tenemos las grandes universidades que fueron cunas de enseñanzas teológicas claras, hoy están llenas de gnosticismos y ateísmos, todo en contra de la palabra de Adonai. Y entre nuestros ojos tenemos que ser bien claros, amados. Y tenemos que defender las escrituras, no con un versículo, sino con toda una exposición bíblica de las escrituras en Adonai. Bien, entonces, sigamos. Vemos entonces que Adonai nos habla a nosotros de esa escritura, del relato de lo que se creía. Desde Berechit hasta Apocalipsis, el relato de la creación se creyó. Ninguno estuvo ahí para verificar que Adonai había hecho al hombre del polvo de la tierra. Ninguno. Mas, sin embargo, en la Torá, ninguno de los 5 libros refuta la creación. O sí, usted ve algún libro que haya refutado que Adonai había hecho al hombre del polvo de la tierra. Ninguno. Todos creemos por la palabra de Adonai que Adonai creó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida sobre él. Y lo creemos. Porque eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos bien porque esto nos va a ir llevando a otro lado. Toda la escuela toraica enseña el parachá de Berechit 1. Todos enseñamos parachá. Toda la escuela. Nuestra casa de Judá ortodoxa que no cree en Yeshua y la casa de Efraín que cree en Yeshua. ¿Sí o no? Todos enseñamos Berechit. Por lo tanto, todos creemos en el relato de Berechit, de la creación. ¿Qué más prueba le puedo dar de eso? ¿Qué más argumento le puedo formar acerca de que la creación sí existió? Y que la creación es como Adonai lo dijo, y que son 7 días y punto. Eso es todo. Si Adonai lo dice, yo lo creo. Yo no le voy a cuestionar a Adonai que como así, que como iba a ser el pasto, que las cosas de Adonai
son incomprensibles a la mente del ser humano. Bien, entonces todos estamos claros que creemos en el relato de la creación, ¿cierto? Ahora, si todos creemos en el relato de la creación, escudriñemos en Israel, en el antiguo Medio Oriente, si ellos creían en las semillas divinas. O sea, si ellos seguían el patrón de conducta de creer que la creación había sido así, que Adonai había creado a Noah, que de Noah venía del papá de Noah, Lamed, Matusalén, Jared, Mahalalel, Canaán, Set, Adán, hijo de Elohim. ¿Sí era así? Totalmente. Usted váyase a Génesis capítulo 10 y vea que Adonai dice que Noah era perfecto en todas sus generaciones. Perdón, Génesis capítulo 6. Dice la Biblia que Noah era perfecto en todas sus generaciones. O sea que la palabra nos dice a nosotros que ellos todos seguían las semillas divinas de la creación. Estamos hasta aquí claros, ¿cierto? Aquí no hay duda, o sea, estamos navegando en algo que todos estamos de acuerdo, pero vamos a llegar a una parte de donde nos tenemos que sentar y meditarla. Escudriñemos entonces el antiguo Medio Oriente. Nunca dudó de la promesa del hijo de Abraham y la descendencia por medio de Isaac. Usted no ve que la Torah diga, no, bueno, nosotros, Moshe dice, eso fue lo que a mí me contaron. No, Moshe y todo el relato asegura. Disculpen. Todo el relato de la creación asegura que Abraham le fue dada descendencia. Y Isaac y la descendencia. Todo el relato bíblico lo asegura. Usted no ve ahí que Josué haya dudado de lo que Moshe escribió o que alguno de los patriarcas haya dudado de lo que Abraham testificó de que Yeshua, de que Isaac era el hijo de la promesa. Usted no lo ve, ¿cierto? Ahí está bien plasmado y bien especificado. ¿Por qué estás diciendo todo esto, pastor? Porque hasta donde nosotros lo vemos no había duda de ninguno de los relatos. Entonces les estoy hablando que ahí no había semilla judeofóbica contra Yeshua Hamashiach. Todos en Torah creyeron la palabra y siguieron atestiguando con esa palabra. Eso es lo que quiero atestiguar. Entonces en el antiguo Medio Oriente nosotros vemos que la promesa que se le dio a Abraham era una promesa. Porque Sara, siendo estéril, Yahweh tomó la matriz de ella para darle vida nuevamente. Y anunciando la señal que saldría de ella el hijo de la promesa, donde saldrían las naciones, y usó la semilla de Abraham que también le dio vida. O sea, ahí no había duda de que aun cuando Abraham era viejo y tenía ¿cuántos años? 100 años. Y Sara tenía 90. Aún en la edad de ellos, Adonai Eloheinu tomó el útero de Sara y le permitió que el espermatozoide de Abraham fecundara el ovario el óvulo de Sara y hubiese vida. Nadie dudó en eso. Ninguno, usted no lee los escritos de ninguno de los de Torah dudando de lo que Adonai dijo. ¿Moshe estuvo ahí? No. Pero él escribió porque estaba inspirado por el Ruach HaKodesh para escribir lo que Adonai le estaba diciendo que se tenía que escribir. Y ninguno ha dudado de esa promesa. Estamos claros, ¿no? Entonces, no hay duda de la creación, no hay duda de que Adán fue creado, no hay duda de que Adonai tomó el útero de Sara y sobre él infundió vida para Isaac. Hasta aquí estamos claros todos. Entonces, ahí no hay semilla judeofóbica por la creación de Yeshua.
Hasta ahí todo el mundo apilaba a la palabra de Adonai y lo que había dicho y su Torah. Cuando usted ve Bereshit, capítulo 18, verso 10, dice, él dijo, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo, el año que viene, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara le oyó desde la tienda, ella estaba detrás de allí, y ella escuchó la promesa. Todos nosotros estamos detrás de la cortina y estamos escuchando lo que Adonai nos está diciendo. Es tan importante lo que yo le estoy diciendo en este momento. Ahora bien, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 28, dice, ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos a los que se refiere la promesa de Yahweh. Había una promesa y esa promesa llega hasta ti y hasta mí. ¡Qué hermoso! Hasta aquí, mejor dicho, podríamos decir, todos creemos lo mismo. Y ahí es donde viene el problema. Pero aquí no es donde creen lo mismo. ¿Cuándo es que nace la duda de la semilla judeofóbica de Yeshua? Y lo traen como un ser creado. ¿Cuándo? Yo quiero que usted me escriba ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que salió la semilla judeofóbica de que Yeshua había sido creado? Ahora vamos a hablar de otra terminología. Vamos a entrar en otra terminología profunda. Yo quiero que usted me diga cuándo. Analicémoslo. Miren, ¿en Torah, en los 5 primeros libros, había duda de la Torah? No. ¿En los profetas había duda? No. ¿En Malaquías, que es el último libro de la Torah, había duda? No. No, usted no encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, digámoslo así, o del el pacto antiguo, que se diga que había duda. No había duda de la creación, no había duda de que Adonai había engendrado en el vientre de Sara, y no había ni una sola duda de que la creación, Sara, Isaac, y que éramos hijos de la promesa. No había duda. ¿Cuándo fue que nace la duda, la semilla judeofóbica de que Jesús había sido creado? Aquí es donde viene todo el argumento que necesito colocarle para que usted entienda por dónde fue que nació toda la mentira que se disfrazó de una verdad y que está caminando como una verdad. Usted está viendo masas enteras creyendo que Yeshua no es Adonai. Yo nunca me imaginé en la historia de mi vida que yo fuera a escuchar eso. Mas, sin embargo, maestros eruditos, yo cuestionaría la palabra erudito. Maestros están enseñando que Yeshua fue creado. Maestros de Torah en español. ¿Y eso por qué, Pastora Pili? Pero porque le voy a explicar varios aspectos espirituales. ¿Estamos bien, verdad? ¿Estamos bien? Muy bien. La duda nace en el judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante establecer dónde fue que nació la duda? Hay una canción por ahí en el mundo que dice: duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Sí, bendita duda, porque camino sigo. Porque la gente no sabe por qué camino seguir. Porque no tiene idea de dónde nace o cómo fue que esa mentira se disfrazó de una verdad. En el judaísmo del Segundo Templo, ¿quién introdujo la mentira? Entonces la gente dice: los judíos. Yo ya le dije a usted y ya le enseñé en esta clase que existen varias clases de judíos. Usted no me vaya a decir a mí que Zacarías era uno de ellos, porque Zacarías era el padre de Yohanan, el inmersor que inmersió a Yeshua
en el Jordán. Usted no me puede decir que era uno de los que estaban colocando una semilla judeofóbica. Usted no me puede decir a mí que Miriam y José también estaban sembrando semilla judeofóbica. Usted no me puede decir a mí que Marta y Miriam y la hermana y los hermanos, los tres, Lázaro, estaban sembrando semilla judeofóbica. Usted no me puede decir a mí que la mujer samaritana sembró semilla judeofóbica después de haber tenido un encuentro con Yeshua. ¿Me hago entender? Usted tiene que ir y establecer quién sembró la semilla judeofóbica de que Yeshua había sido creado. ¿Y por qué lo hizo? Que es interesante. Entonces nosotros vemos que esa semilla judeofóbica empezó en el sacerdocio del segundo templo, que no creía en Yeshua y no aceptaba a Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos creían que Yeshua no cumplía las profecías mesiánicas. Ellos se volvió como el cristianismo que contradice la teología judía. Yeshua no cumplió los requisitos de Mesías y los versículos bíblicos referentes a Yeshua son traducciones incorrectas, y ellos decidieron que esa era la verdad de ellos y punto, y se acabó. Yeshua amenazaba el sacerdocio del templo para ese momento. Explica eso, pastor, eso es muy importante. Usted recuerde que el sacerdocio de ese tiempo estaba en usurpación. El sumo sacerdote Caifás y Ananías no eran descendencias Sadoc. Yo lo expliqué clarísimamente cuando yo enseñé la genealogía de Yeshua y expliqué todo acerca de Yeshua en su genealogía. Pero ahí en el módulo 11 o 12 o 13, no recuerdo, yo enseñé muy bien esto. Entonces, el sacerdocio del segundo templo no creía en Yeshua y no aceptaba a Yeshua como el Mesías. En el sacerdocio del segundo templo no estaba el arca para consultar si era o no era. El sacerdocio del segundo templo estaba prácticamente acomodado a Roma y al rey Herodes, que era un descendiente de Saúl, edomita. Entonces, cuando usted ve esa mentira disfrazada, eso es como hoy en día, asegúrelo de esa manera, cuando políticamente la política te vende una mentira y te la hace pasar por verdad. El mundo se está muriendo, hay un bicho en el mundo, y si no te colocas esta cosita aquí y no te aplicas esta cosita acá, entonces se van a morir. Y las masas creen la mentira, que parece una verdad, pero que llega a ser una mentira. De la misma manera, en ese tiempo, el sacerdocio del templo tomó una mentira y la hizo ver como una verdad. Entonces, usted ve que se introduce allí la semilla judeofóbica de que Yeshua había sido creado. Entonces pregunta, ¿cómo? ¿Cómo que Yeshua es Adonai? Se empezaron a cuestionar. Y es aquí donde muchos están poniendo duda de cómo Yahweh puso la semilla en Miriam si no la tocó. Espérate. ¿Se acuerda que venimos del relato de la creación? ¿Creemos que Adonai creó los cielos y la tierra? Sí lo creemos. Pero ustedes no estuvieron ahí, señores eruditos. Pero nosotros lo creemos. Creemos que Adonai creó del polvo de la tierra a Adán y a Eva, a la varona, y sopló sobre ellos aliento de vida. No, sí, claro, esto también lo creemos. Pero ustedes no estuvieron ahí, señores sacerdotes del segundo templo. Creemos que Adonai le dio vida al vientre de Abraham y al vientre de Sara por medio de Abraham en su espermatozoide y tuvieron el hijo de la promesa. Lo creemos, nos morimos por esa verdad. Perfecto. Pero señores sacerdotes del segundo templo, ustedes no estuvieron ahí. ¿Por qué no pueden creer que Yahweh puso una semilla de vida
por medio del Ruach HaKodesh en el vientre de Miriam sin tocarla, porque si no hubiera sido como lo que nosotros decimos, como si hubiera pasado lo que son los ídolos que tienen hijos, ¿verdad? Nosotros creemos que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo vino sobre Miriam, y creemos poderosamente que sopló sobre ese vientre y ella fecundó un bebé por el Ruach HaKodesh sin la necesidad del espermatozoide de José. Y entonces el mundo entero se viene encima de nuestro y dice: ¿cómo ustedes van a creer esa mentira? Adonai Eloheinu, Él es el rey y no hay otro. Sí, claro, nosotros también creemos que no hay otro. Jesús es la manifestación de Adonai en la tierra. Y los eruditos parten la historia, creen todo lo de la Torah, pero no pueden creer que Adonai se manifiesta en el ser humano como Adonai Ejad. Es increíble que puedan creer todo lo demás, pero la verdad no la quieren creer y la disfrazan como una mentira y dicen: no. Ellos tuvieron relaciones, él es un hombre creado que luego se volvió divino y ahí a poco se fue volviendo divino y llegó a ser el segundo amando. Por favor. Venimos creyendo que Adonai es Ejad y seguimos creyendo que Adonai es Ejad y moriremos creyendo que Adonai es Ejad, amados hijos. Pero la mentira del segundo templo, ¿verdad? Se disfrazó como una verdad. Bien. Entonces, el libro de 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 45. Dice que compara también al hombre, o sea, Adán, con el postrer Adán, Yeshua HaMashiach. Yeshua es comparado, no la creación de Adán, manifestación de Adonai en él, es comparada con la manifestación de Adonai en el vientre de Miriam, en Yeshua HaMashiach. Nadie puede explicar cómo Adonai del polvo de la tierra creó a Adán. Y nadie podrá científicamente explicar cómo Adonai trajo vida en el vientre de Miriam por medio del Ruach HaKodesh. Me hago entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esto va a cambiar el destino de nuestras vidas. Esta clase necesito que la vean una y otra vez, porque aquí está el concepto y ahí les estoy dejando las gráficas para que usted se agarre de una defensa clara del Evangelio de Adonai. En el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 5 al 6, dice la palabra: Yeshua respondió: si en verdad yo te digo que a menos de una persona no nazca de agua y del Ruja, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que nació de la carne es, y lo que nació del Ruja, del Espíritu es. O sea que entender lo que significa la manifestación de Yeshua es haber nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para entender esto. Porque de lo contrario, en tu mente no lo vas a creer y en tu mente no vas a poder entenderlo. Adonai le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, abre tu entendimiento y necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, erudito bíblico, versado en todas estas verdades de Torah, no entiende. ¿Y sabes por qué no entendemos? Porque necesitamos toda la verdad. No mentiras disfrazadas de verdad, sino verdad. Como dijo el pastor Alfaro, ancladas, paradas en la Torah de Adonai. Bien. Entonces, vamos aquí, porque esto va a ir ahondando y necesito de tu atención. Pregunta: ¿Jesús fue creado o fue engendrado? A ver,
llegamos a una conclusión al principio. Toda la Torá nos da la verdad de la creación. Toda la Torá nos habla de la creación y de todo lo creado, visible e invisible, ¿cierto? La pregunta es, ¿Yeshua fue creado o fue engendrado? Necesito que me contesten esto ahí en el chat. Interactúen conmigo para yo poder llegar a la siguiente etapa, porque vamos en una excelente dirección. No busquen Google, usted debería estar ya a sabiendas. ¿Yeshua fue creado o fue engendrado? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso de engendrado? ¿No te parece que es importante tomar la palabra engendrado y mirarlo? Bien, vamos a ir hablando de la palabra engendrado. ¿Yeshua fue creado o engendrado? Romanos capítulo 5, verso 12 dice, Adán, está hablando de Adán y de Yeshua. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Óigalo bien. El pecado después del huerto del Edén entró a toda la humanidad. Por eso se necesitaban en el antiguo Medio Oriente los sacrificios o los korbanot por el pecado, que apaciguaban la ira de Adonai. Pero luego vino Yeshua y murió en la cruz y apaciguó completamente la ira de Adonai, porque Él llevó nuestro pecado a la cruz. ¿Sí o no? Es el cordero de la expiación. Muy bien. Por cuanto todos pecaron. ¿Miriam pecó? Sí. ¿José pecó? Sí. Si Miriam y José son los que introdujeron el espermatozoide de José en el óvulo de Miriam, José viene con pecado y Miriam viene con la mancha del pecado, y al ellos tener una intimidad sexual, su hijo nace con la misma pecaminosidad. Por lo tanto, descarta a Yeshua para poder llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, porque la condición era que no debía de tener pecado. Es la condición más perfecta que podamos entender. Entonces, aquí voy. El primero de Pedro, capítulo 2, verso 22, nos dice que Yeshua no tenía pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nos dice la palabra. Era perfecto. Era el cordero inmolado. Por eso cuando usted vaya y estudia el Parashat Yucat o Aharei Mot, usted encuentra la vaca lazana que tenía que ser perfecta, que tipifica a Yeshua, ¿verdad? Todo esto tipificaba a Yeshua. Bien. Entonces, la semilla judeofóbica se levanta en el judaísmo del Segundo Templo a través del sacerdocio de usurpación que había allí, que se había roto la línea de los Sadoc, de los sacerdotes de la línea de Sadoc. Se rompió en la época de los macabeos con todo lo que sucedió en el templo. Los sacerdotes salieron corriendo y solo Judas Macabeo fue el que entró y pudo liberar el templo y rededicar el templo. Pero ahí empezó otra línea sacerdotal. Y Adonai, Yeshua, cuando regrese va a volver a restablecer la línea sacerdotal de la línea de Sadoc. Eso lo va a hacer Yeshua. Pero en el tiempo del judaísmo del Segundo Templo, la línea sacerdotal se había roto. Los que estaban allí estaban en usurpación. Además de eso, eran seguidores de Roma. El rey edomita y todo lo demás tenía que ver era con las costumbres y con todo lo que tenía que ver con Roma. Disfrazaron una mentira y la vendieron como verdad y dijeron que era un impostor, y fue cuando viene todo el proceso de crucificación. Bien. Vuelvo y le repito, cuando nacen Miriam y José, Isha e Ish,
vienen de la generación de Isha, de Is. Pastora, ¿usted cómo sabe que Adán y Miriam y José vienen de la generación de Isha y de Is? Porque usted tiene que leer el libro de Mateo, que llega a la genealogía de Joseph, ¿verdad? Y ahí empieza el libro de genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham, y cuando termina en la verso 16, y Jacob engendró a José, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo, el Mashiach, ¿cierto? Y ahí termina. Entonces usted ya sabe que sí están hablando de la genealogía de Yeshua, ¿verdad? Que viene de Isha. Y luego cuando usted va a ir a Lucas capítulo 3, usted ve la genealogía de Miriam y habla de desde Adán hasta ella. Perfecto, ¿no? Ella es la genealogía levítica, él es la genealogía de Judá. Muy bien. En la palabra, en el léxico bíblico, crear, vamos a dar la diferencia entre engendrado y creación. Escríbala, no se le olvide esto nunca. Crear es dar existencia a algo desde la nada. Eso es crear. Si el verbo fue creado por Yahweh, entonces ese verbo hubo un tiempo en el cual no existía. Y la Biblia nos dice que el verbo existía antes de todas las cosas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Esto mueve nuestra estructura espiritual. Si Yeshua fue creado, no podía existir antes de ninguna de las cosas. El libro de Colosenses dice que él existía antes de todas las cosas. El libro de Juan capítulo 1 dice que el verbo se manifestó, pero que existía antes de todas las cosas. Entonces la pregunta, si él es creado, es dar existencia a algo desde la nada. Y si el verbo fue creado por Yahweh, entonces ese verbo, Yeshua, hubo un tiempo en el cual no existía. Pero la Biblia nos lleva a decir que él existía antes de todas las cosas. Esto es lo más magnífico que nosotros podemos escuchar. Ahora bien, pero si el verbo fue engendrado por Yahweh, se entiende que desde que existe, Yahweh existe, el verbo, y comparten la misma naturaleza. Yeshua no fue creado, fue engendrado. Yeshua, no Adonai, Yeshua. Es la manifestación de Adonai en la tierra, Yeshua. Entonces Yeshua no fue creado, fue engendrado. Cuando usted empieza a hablar este léxico tan claro y tan poderoso, cuando usted le dice a un erudito de los eruditos que dicen, no, él fue creado, dile Montico, pero es que la creación o sea que no existía antes de nada. Pero Jesús existía antes de todas las cosas. La palabra lo dice. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Cuando la Biblia nos asegura en Hebreos capítulo 1, verso 5, dice, yo te he engendrado hoy. No dice te he creado, dice te he engendrado. Relativamente está hablando de cuando el ángel se le aparecía a Miriam. Le está diciendo Adonai Eloheinu, que comparte la Ejad con Yeshua, que son uno, decidió venir a la tierra, engendrado Yeshua, pero con la manifestación de Adonai en la tierra. Lo más claro que estoy dando, lo más sencillo posible, pero lo más profundo del tema. La Biblia dice que en Bereshit Adonai sopló sobre Adán el Ruach HaKodesh y le dio vida. ¿Usted lo cree? Todos lo creemos. Toraicos, seguidores de la Torá, seguidores de Yeshua, creemos, sí lo creemos. Muy bien, entonces sigamos. Si eso es así, en Lucas capítulo 1, verso 30 al 35, vemos que Adonai sopla aliento de vida para engendrar a Yeshua en el vientre de Miriam. Véanlo. El malán le dijo,
No tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yahweh. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande y será llamado el hijo de Elohim. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Preguntó Miriam a Malá: ¿cómo será esto? Pues yo soy doncella sin haber conocido hombre. ¿Cómo me va a meter? ¿Cómo me voy a colocar un espermatozoide dentro del vientre? ¿Será in vitro? Es lo que ella le está diciendo. ¿Será que es una fecundación in vitro? El Balaam respondió: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Elohim te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh nacido de ti será llamado hijo de Yahweh. Manifestación de Yahweh. Hasta ahí, todo lo que estaba sucediendo estaba puesto sobre la mano de Adonai en la tierra. Ahora le voy a hacer las preguntas contundentes. Viene la palabra, viene la enseñanza en Saúl, en Pablo, 30 años después de la muerte de Yeshua. Y nos dice que aunque es un gran misterio, Yeshua es Elohim manifestado en la carne. Nos lo dice Pablo. El erudito que había estudiado en la escuela de Torah, pero que ahora recibe la revelación de Yeshua en la manifestación. Miren lo que dice 1 de Timoteo 3:16. Y sin controversia grande es el misterio de la rectitud. Elohim fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por mensajeros, los ángeles, predicado entre los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el mensaje del apóstol, de Pablo, de Shaul, que trae el mensaje contundente de la manifestación de la gloria de Yeshua en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Esa es la manifestación. Pablo describe perfectamente la manifestación de Yeshua. No entiendo por qué los eruditos de enseñanza de Torah, los maestros de enseñanza de Torah de hoy en español, se atreven a tomar escritos de Pablo contra la verdad de la creación, cuando Pablo claramente en 1 Timoteo 3:16 enseña la verdad. Dígame conmigo: gracias por la verdad. Gracias por la verdad. Estamos claros, ¿verdad? Bien. Entonces, basados en esa verdad, el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice: Él, ¿quién? Yeshua. Él con mayúscula, nunca me escriba él con minúscula. Es la imagen del Elohim invisible. El primogénito de la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y él es antes. Por favor, grítelo. Sí, por favor. Necesito que usted grite en su casa esta verdad. Les dije que crear era de la nada hacer algo. Pero engendrar es Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él es el antes y el después de todas las cosas. Él es el Aleph y Él es el Tap de todas las cosas. Guarde esa cita de Colosenses 1:17 que le va a servir muchísimo en la defensa de Yeshua HaMashiach. Ahora, hagámonos las preguntas. ¿Por qué existe una semilla judeofóbica con la naturaleza de Yeshua 100% divino?
¿Por qué, pastora Pini? ¿Por qué el mundo se ha venido encima de Yeshua para enseñar que Yeshua no es 100% divino o que Yeshua no es Adonai Ejad? ¿Por qué, pastora? ¿Por qué el mundo quiere enseñar esa mentira? ¿O por qué los eruditos toraicos están enseñando esa mentira? ¿Por qué muchos del mesianismo, por eso nosotros no somos una iglesia mesiánica? ¿Por qué, pastora? Porque la iglesia mesiánica en muchas partes, no quiero decir todas, en muchas partes no cree que Yeshua sea Adonai. Entonces no podemos decir que somos de la misma cocha o de la misma olla. No. Somos Israel, el Israel que cree en toda la escritura inspirada por el Ruach HaKodesh. Usted sabe, para llenar una iglesia, yo he visto cómo rápidamente se llena una congregación o se llenan de live o bueno, una cantidad de cosas con una mentira. Y uno dice, ¿y yo que te estoy predicando la verdad no me la crees? No, es que me la dice mejor y como me la dice mejor, mentira, te la está mintiendo. Te están diciendo una mentira disfrazada de verdad. ¿Por qué existe una semilla judeofóbica en la naturaleza de Yeshua divino? Quiero que ustedes me digan ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen que existe una semilla judeofóbica disfrazada de Yeshua, en la naturaleza de Yeshua? A ver, escríbanle ahí. Necesito que me compartan eso. Díganme si están entendiéndome el tema. Díganme si ese es el tema. Necesita reforzarse más porque, ¿saben? Estas verdades tienen que ser muy repetidas y muy repetidas y muy repetidas para que la verdad te haga libre. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esa semilla judeofóbica en contra de la naturaleza de Yeshua 100% divino está siendo predicada en este momento? ¿Por qué? A ver, entren en el tema, discutan el tema conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen eso? O no lo creen, o sí lo creen, o no sé, pastora, o espérate, mejor me espero para que no me vayan a engañar. A ver, ¿para qué? Yeshua es la imagen visible de Yahweh, dice la hermana Alexandra. Muy bien, sí. Pero ¿por qué ustedes creen que esa semilla judeofóbica está floreciendo? ¿Para qué? Dice María Alexandra, para confundir. Sí, pero hay algo que usted necesita entender hoy del por qué se está hablando esa semilla judeofóbica de la naturaleza divina de Yeshua. ¿Por qué se necesita que las masas se confundan? ¿Por qué necesitan que el mundo crea esa mentira? ¿Por qué tú crees que eso necesita pasar? A ver, piensen, hijos míos. Háganle una auditoría a lo que estoy hablando, que necesito que me lo compartan ahí en el chat. ¿Por qué ustedes creen que se necesita esa semilla judeofóbica? A ver. Para distraernos, dice la hermana Yolandita. Bueno, a ver. Quiero que empiecen a pensar porque voy a darle al final el remate a la enseñanza. Cuya voz clamó causando el estruendo del mar, el que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos, y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos,
su fama desconocida en este mundo, y aún así susurra en nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Bueno, es importante llegar a este momento con ustedes, amados. Una cosa sí es segura: sin la crucifixión no hay resurrección. Y sin una o la otra, una cruz o una tumba vacía, nos quedamos con nada, excepto una buena historia sobre un hombre maravilloso que vivió una vida ejemplar. Sin entender la naturaleza de Yeshua y sin predicar la naturaleza de Yeshua claramente a nuestras vidas espirituales y a nuestros hijos, el concepto de la crucifixión y el concepto de la resurrección sería una muy buena historia, pero se perdería en la historia. Por eso es tan importante, amados, que nosotros todos, discípulos, hijos de Adonai, prediquemos el evangelio con la verdad y defendamos la causa de la verdad. Y eso necesita estudio bíblico, maná. Estas verdades no entran como, ¡ay, qué bonita! No, vamos a estudiar el concepto verdaderamente. ¿Qué dijo Pablo? Vamos a ir al libro de Primera Carta de Pablo, capítulo 15, verso 12 al 19. En su propia versión abreviada dijo: ¿qué tal si Yeshua o Jesús en griego no hubiera resucitado de la tumba? En vano sería nuestra predicación. Pero para que Yeshua resucite de la tumba es necesario predicar que Yeshua es Adonai Ejad, que no fue creado, que fue engendrado y que es la manifestación de la gloria de Adonai. Esa es la verdad. Usted no me puede decir a mí Juan 1. Usted no me puede decir, sí, Adonai Ejad. No. Usted tiene que dar el concepto completo de esa verdad. Ahora bien, una cosa sí es segura. Vuelvo y la repito. Sin la crucifixión no hay resurrección. Y sin resurrección no hay testimonio. Y sin la una o la otra, la cruz o la tumba vacía, nos quedamos con nada. Sería una muy buena historia de pasión, pero no habría el proceso de salvación. Entonces, la historia nos quiere dejar en la predicación que carece de cimientos. Y lo mismo se aplica a nuestra fe. Somos falsos testigos. Entonces, si nosotros no defendemos la causa de Yeshua, nos convertimos en falsos cimientos, nos convertimos en gente que no aplica la fe verdaderamente, nos convertiremos en falsos testigos de Yahweh, clamando algo que nosotros no sabemos si hizo. En una fe que no tiene ningún valor, nos seguiríamos en nuestros mismos pecados. Todos los que han muerto en Yeshua seguirían en los mismos pecados y estaríamos realmente muertos y seríamos dignos de lástima. Sin la verdad de la salvación en Yeshua, sin entender que Yeshua es Adonai, que nació, fue engendrado y es la manifestación de la gloria de Adonai, que no nació bajo el espermatozoide de un hombre, pero que nació sin pecado, nosotros debemos de defender esa verdad, porque el mundo va a creer la historia mentirosa de que Yeshua no es Adonai. Y entonces, como dijeron por allí en el chat, es si la semilla judeofóbica se sigue esparciendo y no hay nadie que predique la verdad, la llegada del antimachía será el tal Machía, comillas, de Israel, y será añorado y será recibido como una verdad cuando es una mentira completa. Después de todo,
En el Salmo 22, en Isaías 53, donde señala al mundo que hubo un derramamiento de sangre y que Yeshua murió por ese derramamiento de sangre. Entonces, ¿para qué predicar hoy en día que la semilla judeofóbica de Yeshua, que Yeshua fue creado? ¿Para qué predicar ese mensaje? Yo le digo a todos los que están en Israel Casa Integral, sí, es muy bonito estudiar con grandes eruditos bíblicos de muchas cosas. Hay un erudito que enseña lo del templo, pero no cree que Adonai sea Ejad. Nosotros tuvimos que desprendernos de ese ministerio, porque cuando nosotros supimos que él no creía que Adonai era Ejad, dijimos qué pena. Y él duró mucho tiempo y me llevaba muchas escrituras y era muy convincente, pero yo le decía con la palabra de Adonai, no creo lo que tú estás. Entonces tenemos que separarnos, porque no podemos estar en la misma teología, no podemos estar en la misma escuela, no podemos decir sí. Él me decía, no, es que la falla es que si yo no creo lo mismo que tú, entonces nos vamos a dividir. Pues es que en esa área tú y yo no estamos creyendo lo mismo y yo no cedo ante eso. Ninguno de nosotros podemos ceder. ¿Para qué la semilla judeofóbica del Yeshua creado? Nada más y nada menos para lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 25. Lo voy a leer todito para que te quede plasmado. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si la ignorarais, la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Qué interesante, ¿no? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Cristo, el ungido. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Yeshua es el Mashiach. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, creación, Bereshit 1, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es que es tan contundente la palabra de Adonai. Bien, terminemos con Jeremías capítulo 32, verso 27. Mira, yo soy Yahweh Elohim de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí para haber tomado el vientre de Miriam y haber dado mi Ruach HaKodesh para colocar en ella aliento de vida y haber traído mi manifestación en ella? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Se dan cuenta que las escrituras defienden a capa y espada que Yeshua es Adonai Ejad? ¿Saben algo que desde hace mucho tiempo viene latiendo sobre mí? Y es que hasta que nosotros no sepamos en qué creemos, vamos a revolotear de aquí para allá. Usted no se ha dado cuenta, hermanos, que desde que usted comenzó en Torah, usted ha visto un revoloteo. La gente vaya, de pronto hasta te manda un mensaje de texto del pastor de aquí, del erudito de allá, del rabino de aquí, del rabino de allá, del mesiánico de aquí. O sea, es como si fuera una combinación de cosas. Pero le voy a decir una cosa: tengan mucho cuidado, porque estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos las mentiras se están disfrazando de verdades. Si a usted no le enseñan que Yeshua es Adonai, corra de donde esté. Si un día
Roberto, Pilar o cualquiera de las familias pastorales te enseña a ti que Yeshua no es Adonai, estamos equivocados, salga corriendo. O sea, a no ser que lo escuche de nosotros. Si lo llega a escuchar de uno de nuestros pastores, avíseme, pero no lo creo, porque todos estamos en el mismo nivel. Pero, si usted escucha una sana doctrina de la palabra de Adonai, Yeshua es Adonai, pase vientos, carretas, revolotee el que se revolotea, la gente va para aquí, para allá, apareció el último profeta evangelista, quédese quieto, quédese quieto. Las mentiras se están disfrazando como verdades. Y crea lo que usted cree, basado en la palabra de Adonai. Quiero que escuche este canto y luego ya los dejo tranquilos. Este canto es un credo. Cuando usted escucha los nombres en español, en el lenguaje no K2, no se asuste. Igual se los traduje para que vea que no tiene ningún problema. Jesucristo es Yeshua HaMashiach. Adonai, el Señor es Adón. No se asuste. Necesariamente no tiene que decirlo en el lenguaje K2. Lo importante es que haya claridad de la enseñanza de qué creemos. Y yo y todos nosotros creemos esto.